El sol apareció en el horizonte aquel día un poco antes de lo habitual. Esta impresión bien podría haber surgido debido al cielo completamente despejado y al hecho de que la frescura nocturna, de alguna manera mágica, disipó la niebla de smog del día anterior. El aire sobre la ciudad era casi transparente. La temprana mañana de otoño era encantadora, soleada y no nada fría. Un tapiz de hojas de colores, o aún completamente verdes, crujía bajo los pies, y el aire olía a frescura especiada y a esa vitalidad despreocupada de la juventud. Esa época de serenidad en la que el amor parecía eterno, la felicidad posible y la gente a tu alrededor, totalmente amable y cordial. Valentina aún miraba el mundo y a las personas que la rodeaban con ojos abiertos de par en par, llenos de asombro, creyendo ingenuamente en un futuro próspero y en que seguramente encontraría a su príncipe azul. No tenía que ser inmensamente rico, ni llegar montado en un noble corcel árabe. Le bastaba con que fuera guapo, inteligente, honorable y amoroso, aunque semejante combinación en un solo hombre fuera difícil de encontrar. Se rió de sus propios pensamientos. Su madre tenía razón al decir que tenía la cabeza llena de ideas y expectativas confusas sobre el futuro. Bueno, como dicen, nadie nace sabiendo. Valentina estaba segura de que superaría todas las dificultades y obstáculos en su camino, aunque todos la consideraran un poco anticuada. No tenía intención de aparentar ser alguien que no era. Que la gente la quisiera tal como era. Un poco retro, pero educada y soñadora. La familia de Valentina no era adinerada. De hecho, apenas llegaban a fin de mes. Pero eso no importaba. Hace poco ella también había empezado a trabajar. Así que las cosas serían un poco más fáciles para todos. Sus padres la llamaban cariñosamente nuestra Valyush, nuestro optimismo andante. Y realmente nada la desanimaba. Ojalá todas las personas pudieran afrontar el camino de la vida con tal actitud positiva. Justamente esa chica simpática de ojos grises se apresuraba hacia el laboratorio al que había llegado de la manera más maravillosa. Vio el anuncio de una vacante en el tablón de noticias de la facultad poco después de terminar su curso. Fue la primera en aplicar y no perdió tiempo, solicitando una entrevista inmediatamente. Respondió con claridad a las preguntas del personal de recursos humanos. Sí. Era una graduada de ese año con diploma rojo, especializada en control de calidad de productos alimenticios. Hizo sus prácticas en la famosa fábrica de pan local en una cervecería privada, y en la sección de carnes, dominaba a la perfección todas las metodologías estándar y los reglamentos técnicos vigentes. La reunión con su potencial empleador fue un éxito. La recién graduada ni siquiera podía soñar con llegar a ser parte del santo de los santos de los organismos de control, convirtiéndose en un miembro del todopoderoso Rospotrebnadzor. Sus compañeros de clase estaban verdes de envidia. Nadie esperaba que Valya, con sus limitados recursos y su afán de estudio, pudiera conseguir un trabajo tan privilegiado en una agencia reguladora. Todo en el departamento estaba muy bien organizado. El equipo del departamento realizaba inspecciones en las empresas alimentarias y traía muestras al laboratorio para que los investigadores las analizaran minuciosamente. Valentina se sorprendía al encontrar rastros de soja en las salchichas, falta de azúcar en el alba y ausencia de proteínas lácteas en la crema agria. La jefa del laboratorio solía bromear sobre esto. En nuestro país, aunque escriban normas y reglamentos, siempre habrá alguien ingenioso que hará sopa de piedra, o creará dulces y salchichas con lo que tenga a mano. Aunque a algunos los multen, otros ya habrán inventado e implementado nuevas tecnologías. Nuestro Departamento de Inspección de Servicios Alimentarios nunca se quedará sin trabajo. A veces el trabajo puede ser monótono, incluso agotador. Pero ella, entre frascos y tubos de ensayo, florecía aún más. Llegaba al laboratorio antes que nadie. Se ponía la bata blanca y... En el registro de muestras recibidas para el control analítico, Valentina estaba feliz de demostrar al mundo que la química aplicada no es una ciencia tediosa llena de fórmulas interminables, sino una sirvienta de todas las ciencias, capaz de ser útil en todas partes. Sostenía en las manos una colorida botellita de jugo de manzana, sonrió para sí misma y le dijo a su colega: «Ahora vamos a descubrir a otro productor deshonesto que engaña a los consumidores. Probé este producto y apuesto a que usaron materia prima de mala calidad. Y luego ocultaron la verdad con aditivos alimentarios». Con un movimiento hábil, Valentina tomó con la pipeta unos mililitros del jugo investigado, los vertió en un algodón especial y luego sobre el prisma del refractómetro. Tras unos segundos, se escuchó su voz triunfante. «Bueno, de nuevo tenía razón. Falta todo un porcentaje para alcanzar el valor estándar de sólidos solubles.
En la etiqueta dice que es jugo de prensado en frío, pero no llega a los estándares del 10%. En la fábrica hicieron alguna mezcla. La química principal del laboratorio sonrió para sí misma, pensando en cómo la juventud de hoy en día tiene otros intereses. Salir a clubes nocturnos y pasar el tiempo en el teléfono. Y esta joven trabaja con un teléfono antiguo, sin mensajeros ni videos. Ella se dedica a las pruebas, y viendo su dedicación, es probable que pronto ascienda en la carrera. Es una empleada competente y amable, y tenemos suerte de contar con ella. En voz alta dijo: Valentina, por favor, ve a la recepción de muestras. Allí una empleada está enferma y está desbordada de trabajo. Valentina anotó los resultados de la prueba del jugo en el registro, marcó que no cumplía con el reglamento técnico y, saltando de alegría, corrió al primer piso para ayudar a su colega. Al ventanilla de recepción se extendía una larga fila, lo cual era bastante normal. Un equipo tan moderno permitía hacer no solo investigaciones detalladas, sino también análisis rápidos. No había más laboratorios de este tipo en la ciudad. Todos acudían allí con sus necesidades. Fabricantes de productos alimenticios, representantes de restaurantes y cafeterías, puntos de venta y empresarios que querían obtener un certificado sanitario epidemiológico para productos comestibles extranjeros. Valentina ya había estado llenando formularios de recepción de muestras y anotando datos en el registro durante casi 3 horas, preparando pagos en la caja. La jornada laboral aún tenía 2 horas más, y la fila de clientes parecía interminable. Solo levantaba la vista para aclarar cualquier duda sobre la información de los empaques. En sus 2 meses de trabajo en el laboratorio, había aprendido a hacerlo con precisión. A pesar de su habitual entusiasmo por el trabajo, ese día Valentina sintió una fatiga que nunca había experimentado cerca de sus equipos y tubos de ensayo. Al principio, ni siquiera se dio cuenta de que el siguiente cliente le había pasado una solicitud. Al tocar la solicitud, retrocedió un poco. En la mesa había un pequeño osito de peluche con ojos de botón. A través de la ventanilla miraba a un chico bastante atractivo que de inmediato intentó bromear. «Buenas tardes, señorita. No vengo solo. Mi pequeño amigo también está aquí. Y desafortunadamente ha visto a usted y ha declarado que está listo para cambiar de dueño de inmediato. Su corazón ahora le pertenece a usted, al igual que el mío. ¿Dónde ponemos las muestras de productos?» Valentina se quedó un poco desconcertada. No era para nada una novata, y en sus años escolares había tenido un amigo botánico como ella, un chico llamado Boba. Era un joven corpulento, conocido por sus mejillas sonrosadas y su impresionante conocimiento en informática. En sus manos, cualquier dispositivo, desde teléfonos móviles hasta tabletas, se volvía dócil en un instante. Era un genio autodidacta, un talento natural. Sin duda, Boba merecía todos esos epítetos, y no tenía ninguna inclinación hacia las cosas malas. En el 10º grado, Boba logró acceder al servidor escolar al que los estudiantes no tenían acceso, donde los profesores y padres intercambiaban opiniones sobre cuestiones a veces ambiguas. Aunque decidió no mostrar el material que había obtenido, compartió su hallazgo con Valentina, y desde entonces ambos estuvieron al tanto de todas las sorpresas preparadas por la generación mayor, incluidos los importantes exámenes. A pesar de que ambos ya solían sacar buenas notas, con unas pocas excepciones, después de su hazaña informática, Boba hizo que Valentina pasara muchas horas con él para que también se sintiera como pez en el agua en la red mundial. Aprendió a manejar programas complejos y a obtener información oculta que podría serle útil. En la noche de graduación, Boba, su amigo modesto, la invitó a un baile lento. La abrazó torpemente por la cintura y le susurró al oído: «Valyushka, me gustas mucho, solo espera por mí. Entra en tu facultad de química, y yo perfeccionaré mis habilidades en matemáticas aplicadas. Cuando me admitan automáticamente en primer curso, algún día seré un experto demandado, y podré asegurarte una vida sin preocupaciones y un futuro brillante». Valentina, sonrojándose, agradeció a su amigo por sus cálidas palabras. Le dijo que no pensaba tan lejos, pero que apreciaba su amistad. No quería herir a su compañero diciéndole que no le interesaba en absoluto como pretendiente. Desde aquella noche memorable, se encontraron de vez en cuando, iban al cine juntos si no tenían mucha tarea en la universidad. Y charlaban despreocupadamente. Pero no avanzaron más allá de eso. Más tarde, Vladimir aprobó sus exámenes de manera externa y en primavera, fue llamado a filas y desapareció del horizonte. Pocos podrían haberlo creído, pero para Valentina la experiencia con el género opuesto se limitaba a la universidad. Ella era observada por otros con interés debido a su habilidad con el material de laboratorio.
pero no recibía avances románticos de los pretendientes. Salía con compañeros de estudios más simpáticos y a la moda, chicas con jeans y suéteres clásicos que su madre llamaba decente. Valentina, en cambio, siempre estaba con su falda y su suéter azul oscuro. A pesar de su encanto, Valentina no era la típica chica que se dejaba llevar por el romanticismo. Su corazón nunca había latido rápido por un chico, y sus amigas se preguntaban si alguna vez había conocido a alguien que le hiciera sentir algo. En ese momento, a la ventanilla del departamento de recepción de muestras del estricto Rospotrебnadzor, asomaba él, el príncipe de sus sueños. Con ojos castaños, un peinado estilizado y una sonrisa increíblemente encantadora. Con una camisa de mezclilla desabrochada y una cadena con una cruz delicada. Su chaqueta de cuero beige abrazaba sus anchos hombros. Él se acercaba lentamente, cautivando su corazón, dejándola sin aliento y sin saber qué le estaba preguntando. Sus mejillas se enrojecieron, pero el atractivo solicitante parecía no notar nada de esto, acercándose aún más. El hombre, con el osito de peluche en mano, comenzó a dictar pacientemente sus datos y los de las muestras. Soy Oleg Fyodorovich Romanov, empresario individual registrado en la ciudad en la dirección tal. La partida de licores que traigo es una muestra de mi 1000 botellas, con 100 unidades de cada tipo. ¿Qué licor le gustaría probar conmigo? ¿Tal vez el de maracuyá o mango o el de naranja o chocolate? Planeamos traerlos a nuestra ciudad y a toda Rusia en grandes cantidades. Me gustaría saber la opinión de una dama tan hermosa como usted sobre estas bebidas. Valentina no podía confesarle que nunca había probado nada más allá del champán en Año Nuevo. Oleg, al ver la confusión que había causado en la recepción de muestras, se divertía, sabiendo el impresionante efecto que podía tener en una joven inexperta. Le gustaba ser el cazador, el pionero en conquistar corazones. Consideraba esto un pasatiempo y, de alguna manera, se sentía como un descendiente del hombre primitivo que llevaba a su cueva una rara presa. Finalmente, Valentina completó la documentación y se despidió de Oleg. Al cerrar la puerta tras él, sentía una tristeza abrumadora. Un hombre así, que ni siquiera le prestaría atención en circunstancias normales, había dejado una marca en ella. Con el osito de peluche en la mano, el símbolo de su encuentro, miraba sus ojitos de botón como si confirmaran sus pensamientos. El comentario del segundo técnico la sacó de sus pensamientos. «Vaya, ¿te vas a casa? Vaya día que hemos tenido hoy. Gracias por la ayuda». Ambas se quitaron los batas blancas, hablando sobre el aluvión de muestras, y subieron. Valentina trató de olvidar el evento, pero el desdén que sentía le resultaba difícil de ignorar. Cuando salió del edificio sólido, parecía en un estado de ensueño y casi tropezó con el último escalón. Frente a la oficina, Oleg, con un ramo de flores y apoyado en un coche de lujo, le sonreía. Con un gesto le indicó la puerta del auto. Ella, sin dudarlo, se subió al coche, como si estuviera bajo un hechizo. No pensaba en a dónde iban ni hacía preguntas. Su ídolo estaba cerca y eso era lo único que importaba. No le preocupaba cómo se veía o qué llevaba puesto. Oleg tenía una manera de mirarla que disipaba todas sus dudas. Ella sentía que le gustaba en cualquier estado y en cualquier atuendo. Oleg jugaba el papel de amante apasionado con gran habilidad. Le encantaba cortejar. Disfrutaba del proceso sin importar si su regalo le agradaba o no. Se conmovió al ver que Valentina llevaba siempre el pequeño osito de peluche en su bolso. Aunque su exceso de infantilismo le parecía extraño, él seguía actuando como si fuera el ángel perfecto. Valentina estaba a punto de cumplir 23 años, y aunque no se consideraba una solterona, no tenía experiencia sentimental. No temía parecer una extraterrestre con sus viejas costumbres, y enamorada, desviaba todas las conversaciones sobre pasar la noche en la casa de un amigo o en un hotel. Solo permitió a Oleg besarla después de un par de semanas. Sin embargo, interrumpió de inmediato cualquier intento de desabrochar su blusa, pensando que él podría estar buscando algo más. La reacción de Oleg fue de sorpresa. No esperaba que ella fuera tan reservada, y aunque no parecía fría, la intensidad de su respuesta al beso le desorientó. Oleg se dio cuenta de que no había tenido una presa así en su trampa antes, y romper a Valentina se convirtió en un desafío de honor, un asunto de principios. Esto le llenaba de emoción. Intentar apresurar los acontecimientos resultaba inútil para Oleg. Antes solía compartir sus victorias con sus amigos, pero esta vez se mantenía en silencio, sin alardear. Aunque otros en su lugar ya habrían abandonado su empeño, Oleg no estaba dispuesto a ceder. Decidió acercarse a Valentina de otra manera,
usando insinuaciones sobre una inminente boda y hablando de su primer amor celestial. En aquellos días, Valentina no caminaba por la tierra, sino que parecía flotar en las nubes. No era tonta, pero se había metido en la cabeza la idea de que, si Oleg hablaba cada vez más sobre el matrimonio, y que su primera noche de bodas sería auténtica, ellos solo se conocerían bien después de obtener los sellos en los pasaportes. Ella le hablaba constantemente sobre esto, sin notar el brillo inquietante en sus ojos. No había anunciado a sus padres ni a sus colegas que se iba a casar con el hijo del famoso empresario Romanov. En la ciudad, el apellido Romanov era conocido, especialmente en los barrios de dormitorio como Cheremusky, donde Fedor Olegovich Romanov, propietario de una gran empresa constructora, había construido muchos edificios. Su padre había sido albañil en tiempos antiguos, y su abuelo había estado en la misma industria. El nombre Romanov tenía una larga historia, y nadie sabía que el heredero de este apellido, antes de sumergirse completamente en el negocio familiar, había decidido ganar algo de dinero extra mediante la venta de licores polacos. Todo parecía encajar para Valentina. Con la ayuda en la recepción de muestras, el encuentro con Oleg y los susurros de su éxito. Sin embargo, la madre de Oleg, Nina Arkadievna, no estaba nada contenta. Se había descontrolado al enterarse del posible matrimonio. Oleg, ¿dónde encontraste a esta chica? Pensé que tu matrimonio podría fortalecer aún más la posición de nuestra familia. ¿Acaso no hay hijas disponibles entre los socios de tu padre? No soy la madrastra de Cenicienta que te obliga a casarte por conveniencia. Pero, ¿qué nos trae esta química de laboratorio? ¿Qué puede aportar a nuestra familia? Oleg, naturalmente, no quería revelar a su madre la verdadera razón de su apremio. Nadie debía saber la verdadera causa de su prisa por casarse. Por lo tanto, sus argumentos eran algo así como: no voy a permitir que se diga una palabra negativa sobre mi futura esposa. La amo y no me importa su nivel de ingresos ni sus padres. Tendrás que aceptar vivir con Valentina en nuestra casa. Esto no está a discusión. Ayúdame a ser feliz. Nina Arkadievna era una mujer de carácter, una aristócrata a todo nivel, con una elegancia y estilo que la hacían parecer una verdadera dama. Todo en su casa estaba a la altura. Muebles, accesorios, el diseño. Sus fiestas eran siempre el tema de conversación en la ciudad, con vestidos que parecían salidos de un retrato de estilo. Sin embargo, esta situación era un gran problema. Se preguntaba cómo explicarle a sus amigas y a la sociedad este matrimonio inesperado. No podía presentar a Valentina como una sirvienta a los invitados. ¿Qué hacer con la boda? No podía organizar una gran fiesta, así que decidió enviar a los recién casados en un viaje de luna de miel para mantenerlos fuera de la vista. Al hablar con su hijo, Nina Arkadievna encontró en él una comprensión total del asunto. Podemos simplemente no llevarnos bien. Hagamos de la celebración una cena en familia, solo tú y tu padre, nosotros y los padres de Valentina. ¿Podrás soportar una noche con la nueva familia? Tienes una educación excelente y un alto nivel de cultura e inteligencia. Lo harás bien. Con el corazón apretado, Nina Arkadievna aceptó los argumentos de su hijo, reconociendo que a veces en la vida hay momentos que deben manejarse con discreción. La noticia de que no habría una celebración pomposa fue recibida por Valentina con comprensión. Ella ya había discutido con sus padres el hecho de que no podrían contribuir financieramente a la ceremonia, y esta solución parecía la más adecuada para su familia. Sus padres no eran personajes adinerados ni despilfarradores. Su situación económica siempre fue ajustada, debido en gran parte a la mala suerte y a las responsabilidades que enfrentaban. El padre de Valentina era ingeniero en una fábrica y no había logrado grandes avances en su carrera. Su madre, constantemente enferma, había demandado mucho de su tiempo y energía. Cuidaron durante aproximadamente 20 años a una anciana que había dado a luz a su hijo en la vejez, lo que requirió costosos medicamentos, viajes a sanatorios y consultas en clínicas privadas. El salario del padre de Valentina apenas alcanzaba para cubrir estos gastos. La pensión de la anciana se destinaba completamente a su cuidado, y las finanzas familiares se veían siempre limitadas. Por otro lado, la abuela materna de Valentina, que tenía una pequeña panadería, también se encontraba en una situación complicada debido a la diabetes. Los gastos médicos aumentaron considerablemente, y su abuelo se volvió a casar con una mujer joven y saludable, dejando toda la carga del cuidado de la abuela a los padres de Valentina.
Los ahorros y salarios se agotaban en mantener a las ancianas, y la madre de Valentina, aunque trabajaba como contadora en una pequeña empresa, nunca logró ser financieramente exitosa. A pesar de ser muy amables y sencillos, los padres de Valentina apenas podían cubrir las necesidades básicas, dejando a Valentina con la sensación de que siempre se estaba sacrificando por las abuelas enfermas. Antes de la boda no hubo un compromiso tradicional ni un encuentro previo entre las familias. Fedor Olegovich no pudo encontrar una noche libre en su apretada agenda de negocios, y Nina Arkadievna no creía en las antiguas costumbres de arreglo matrimonial. En su lugar, le regaló a Oleg un anillo de diamantes a Valentina. Los padres de Valentina, aunque deseaban una boda con todos los honores y una celebración con muchos invitados, se vieron obligados a aceptar los deseos de su hija y su futuro yerno. Como sorpresa para los recién casados, la familia Romanov les ofreció un regalo de boda, un crucero por los ríos de Europa. El viaje, que duraría 2 semanas, era una experiencia emocionante para Valentina, quien solo había ido al mar una vez en su vida, cuando su padre recibió un viaje gratuito para un campamento infantil en la costa. El viaje por el Mar Negro había llevado a la pareja a visitar varias capitales europeas y contemplar el continente iluminado por las luces navideñas. La fecha para el registro del matrimonio fue fijada para el último sábado de diciembre. Oleg no quería esperar ni la primavera ni mucho menos el verano. Por eso, unos días antes de la ceremonia, el menor de los Romanov organizó una despedida de soltero para sus amigos. Estaba contento de haber planeado la fiesta animada con antelación, en lugar de dejarla para el día anterior a la boda y al viaje de luna de miel. En la fiesta, el novio conoció a una hermosa rubia llamada Anya, aunque ella prefería que la llamaran Annette. Ella resultó ser una mujer apasionada. Y pasaron juntos 2 días en la casa de campo de los Romanov. La madre de Oleg, siempre complaciente, cerró los ojos ante las travesuras de su hijo, mientras que el padre apenas aparecía en la escena familiar. Oleg inventó una historia sobre la necesidad de viajar a otra ciudad para ayudar a un amigo. La novia, crédula, tragó la fábula del teléfono móvil olvidado en casa y la rueda pinchada en el camino, y adoraba a Oleg. En 3 días se convertiría en su esposa legítima. ¡Qué felicidad! En uno de los días previos a la boda, mientras Valya iba al supermercado a comprar pan, se encontró con Vova, un antiguo compañero de clase y un genio de la informática. Lo reconoció por su llamativa chaqueta roja con rayas azules, un regalo de su madre. Aunque Vova parecía una figura cómica en esa chaqueta, él no se preocupaba por su apariencia, ya que no le importaba mucho cómo lucía. En los 8 meses que Vova estuvo en el servicio, había cambiado notablemente, había perdido su antigua corpulencia y ahora la chaqueta le quedaba bien. Al saludar a Valya, la abrazó y le preguntó por sus novedades. Valya, emocionada, le contó que en 3 días se casaría con Oleg Romanov, un hombre que seguramente conocía en la ciudad. Vova se alegró por ella y le deseó lo mejor. Después de charlar un poco, Valya se apresuró a casa con 2 barras de pan en la bolsa, mientras Vova la miraba pensativo. Algo le inquietaba a Vova, y cuando volvió a casa, se sentó frente al ordenador para reflexionar sobre lo que le molestaba en la historia del matrimonio de Valya. La historia le parecía inusual y sentía celos o un vago recuerdo que perturbaba su paz interior. Decidió investigar qué era lo que realmente le preocupaba. El día del registro, como se había planeado, no había nadie más presente aparte de los padres de la pareja. El proceso fue dirigido por Nina Arkadievna, una figura importante en la vida de los Romanov. Oleg no le hizo ninguna pregunta adicional a su esposa. Para él, el matrimonio de su hijo seguía el formato necesario. Ya había delegado la administración del hogar y la familia a su esposa, sin haber tenido problemas hasta el momento. Antes de la boda, Oleg y Valya pasaron todo el día en tiendas. Oleg, quien ganaba bien con la venta de licores exóticos de nombres románticos, gastaba su ganancia en ropa para Valentina, quien se reía recordando escenas de la película Pretty Woman con Richard Gere y Julia Roberts, pues había algo en esas escenas que le recordaba a sus visitas a las boutiques. Oleg, por su parte, rodeaba a Valentina con vendedores y siempre repetía la misma frase: «Quiero que mi futura esposa esté vestida de pies a cabeza, desde la lencería hasta los zapatos y accesorios, en un estilo que sea adecuado para un crucero por Europa. El costo no importa». Este exigente encargo motivó al personal de las tiendas a hacer todo lo posible para complacer al cliente adinerado. Valya se transformó ante sus ojos, y los estilistas y maquilladores del salón de belleza dieron el toque final a su nuevo look. Si sus colegas escépticos la hubieran visto ahora,
se habrían quedado sorprendidos. Aquí tienes la versión mejorada del texto. En un primer momento, Valentina parecía una simple ratita gris, un feo patito, pero al final se convirtió en una verdadera princesa cisne. Su esencia seguía siendo la misma, muy bondadosa, confiada y un tanto ingenua. Oleg estaba satisfecho con el resultado. No le daba vergüenza presentar a su esposa a los miembros de la alta sociedad local. Era inevitable encontrarse con conocidos en la ciudad, donde Oleg tenía muchos contactos. Ahora su esposa se veía impecable, y hasta Nina Arkadievna, sin reprimirse, le mostró un pulgar hacia arriba y un guiño, como diciendo, conociendo a nuestra gente y el poder del dinero, esta noche en el restaurante será un éxito. El evento en el restaurante fue un verdadero éxito. Nina se sorprendió incluso al ver que los futuros suegros estaban tan elegantes. Cada uno dejó a un lado sus propias reglas y principios, y ese día los hijos celebraron su fiesta mientras el resto era secundario. Además, tuvieron suerte con el público del restaurante, ya que no había caras conocidas. La música sonaba suavemente, y Oleg y Valya bailaron mucho, mientras la madre de la novia observaba a su hija, intentando dejar de lado todas sus dudas. Quizás en aquel viejo serial no era en vano que mostraran que los ricos también lloran, pues en realidad nadie parecía tener intenciones de hacerle daño a Valya. Ni la suegra, ni la sociedad, ni el propio esposo. Así uno podría comenzar a creer en el cuento del príncipe en el caballo blanco. Oleg contaba las horas y los minutos para el momento que había anticipado con gran expectación. Un gran crucero por el Danubio, que partiría de Viena y añadiría un toque sentimental a su relación con la joven esposa, llenándola de nuevas experiencias. En Viena, Valya y Oleg exploraron uno de los restaurantes famosos, disfrutaron del conocido schnitzel vienés y descubrieron la famosa pastelería de Franz Sacher, probando el legendario pastel de chocolate, admirado por su exquisito sabor en todo el mundo. El barco permaneció en Viena durante 2 días, y todo en la ciudad le parecía a Valentina mágico y casi irreal, como si fuera una maqueta. Al regresar al barco después de un largo día, comenzó la noche tan esperada por Oleg. Sin embargo, quedó decepcionado. A pesar de que su esposa no había conocido a otros hombres antes de él, no era excusa para que ella fuera tan reservada, tan sumisa y obediente como un robot. Este esperado placer le había dejado insatisfecho. No había habido ni una chispa de imaginación. En comparación, Anya era mucho más vibrante. Durante el desayuno del día siguiente, antes de una nueva excursión por Viena, Valentina, sonrojada, murmuró sobre el café y el panecillo con mermelada, mirando a Oleg con ternura. ¿Hoy iremos a algún lugar o prefieres que nos quedemos otra vez en nuestra cabina? Oleg, conteniéndose, forzó una sonrisa y respondió. Vamos a almorzar en la ciudad y regresaremos al barco para la cena. El barco se dirigirá a su próximo puerto. Nos esperan Eslovaquia, Serbia, Hungría, Alemania y Croacia. Ya he estado en todos esos lugares y ahora quiero mostrarte este mundo. Oleg no podía admitir, ni siquiera a sí mismo, que se había equivocado, que su juego con la joven inocente había resultado en un fracaso. De inmediato entendió que nunca estuvo realmente enamorado de Valya. Después de pasar una sola noche con ella, comenzó a sentir cierta repulsión y distancia hacia su nueva esposa. Era evidente para él que Valya no era la mujer adecuada para él. Pero, ¿cómo decirle esto? Ella no le había hecho nada malo. Lo miraba con una devoción ingenua. Oleg se sentía atrapado y sabía que su madre se divertiría recordándole que ella había advertido que este matrimonio sería un error. Debería haber dejado a Valya después del primer beso, pero en ese momento le pareció que ella podría convertirse en una amante excelente. Tal vez había hecho algo mal esta vez o había encontrado el enfoque equivocado. Después del elegante zarpe del barco, con el vals de Strauss y una cena copiosa acompañada de champán, Oleg decidió darle a él y a Valentina una segunda oportunidad. Aunque no podría precisar cuántas mujeres había tenido en su vida ni describirlas con exactitud, este nuevo comienzo le ofrecía una posibilidad de redención. A pesar de que la noche con su esposa parecía seguir la rutina habitual y no había nada sobrenatural, Oleg desarrolló una firme convicción de que Valya comprendía todo, pero no quería hacer nada para cambiar la situación. No notaba en ella ni el entusiasmo ni el fervor hacia el hombre que supuestamente amaba. Era la primera vez que experimentaba algo así. La luna de miel continuó de manera predecible, con visitas diurnas a diversas atracciones europeas como Belgrado, Budapest y Viena. Los ojos de Valentina brillaban con admiración, especialmente cuando descubrió que Oleg hablaba bien inglés y francés,
y conocía mucho sobre la vida en los países europeos sin necesidad de guías. Ella estaba muy orgullosa de él. Sin embargo, por la noche, Valja se sentía como si estuviera en otro mundo. Se avergonzaba de confesarle a su esposo que, durante la noche, la invadía un terror primitivo. Temía que su cuerpo no fuera lo suficientemente atractivo para él, y se envolvía en una camisa de noche como si fuera una coraza protectora, temiendo que todo lo hiciera torpemente y sin habilidad. No podía comprender si Oleg estaba bien con ella o no. Los psicólogos a menudo aconsejan a los jóvenes hablar abiertamente sobre sus inquietudes y dudas, discutir lo que les incomoda y expresar claramente sus necesidades. Sin embargo, Valja, aunque estaba dispuesta a seguir estos consejos, se sentía demasiado insegura y tímida. Oleg, acostumbrado a la atención femenina y demasiado confiado en sí mismo, no se daba cuenta de que solo tenía que preguntarle a Valja sobre sus sentimientos. El regreso a casa fue esperado con ansias. Oleg deseaba volver a ver a Anya, mientras que Valja pensaba que el cumplimiento de sus deberes conyugales en la casa de los Romanov sería menos frecuente y que, con el tiempo, se adaptaría a esta faceta de su relación. Ambos sabían que su joven matrimonio estaba a punto de enfrentar cambios, aunque no sabían exactamente cuáles serían. Valja compartió con sus padres las maravillas que había visto y les regaló presentes, un cálido suéter de cachemira para su padre y auténticos perfumes franceses para su madre. Los abrazó y se sintió ansiosa por ponerse al día, pero no mencionó sus dudas o problemas. En su familia no se solían discutir temas tan personales. Cuando se preparaba para regresar a la casa de su esposo, su madre le entregó un sobre grueso con documentos que Vova había dejado. Valja le agradeció y prometió revisar el contenido pronto. Aunque no quería regresar a casa, no podía admitirlo ni siquiera a sí misma. Al llegar, Oleg y ella se encontraron con que su vida ya no era tan armoniosa. Apenas unos días después de su regreso de Europa, él ya no pasaba la noche en casa, alegando que tenía que encontrarse con amigos que deseaban que les contara con detalles su viaje. Nina Arkadievna trataba a Valja como si fuera invisible, mientras que el cabeza de familia, Fyodor Olegovich, trabajaba prácticamente las 24 horas del día. Valja solo lo veía durante breves encuentros matutinos. Valentina se preguntaba si esto era una norma en todas las familias adineradas o si simplemente le había tocado a ella. Afortunadamente, las vacaciones estaban a punto de terminar y pronto podría volver a su trabajo, que amaba profundamente. Su dedicación a su profesión dejaba a su suegra perpleja, especialmente cuando comenzaron a desempacar el equipaje. Nina Arkadievna quedó atónita al ver que Valja había traído de Europa no solo ropa, sino también adornos y cosméticos, algo que no era común entre las jóvenes de su entorno. Nina Arkadievna se quedó atónita al ver los materiales para el laboratorio que Valja había traído de Europa. ¿Cómo puede una persona usar todo este equipo en casa?, pensó consternada. Esta chica está loca. ¿Quién querría vivir con alguien así? Pronto se dará cuenta de que no se puede reír de los payasos en el circo. Intentó hablar de las excentricidades de la nuera con su hijo, pero él simplemente la ignoró con un gesto de la mano y se fue durante todo el día sin explicar qué estaba haciendo. Frustrada por las rarezas de su nuera, Nina Arkadievna pensó en preguntar a Oleg cuándo iba a volver a trabajar en la empresa de su padre. El mayor de los Romanov se había instalado completamente en la oficina, y un asistente educado en derecho le vendría bien. Sin embargo, el hijo parecía haberse cansado de la vida con Valja, y ahora que se había acomodado en su nuevo estado de no estar soltero, se dedicaba a sus propios asuntos. Nina no entendía a la juventud moderna, que pasaba el día con la vista fija en el teléfono, sin saber qué podía ser tan interesante. Valja cerró la puerta de su habitación y mientras desempacaba recuerdos de los encantos de las ciudades europeas, buscó su teléfono móvil para saber cuándo regresaría su esposo. En su búsqueda encontró un sobre dirigido a Vova. Al abrirlo, descubrió un dossier sobre la familia Romanov. Sonriendo, pensó que Vova, con sus habilidades informáticas, había realizado una investigación exhaustiva. En la última página había una nota escrita a mano que parecía venir de Vova. Querida Valja, no tomes a la ligera estos documentos. Recuerda que hace mucho tiempo me dedicaba a investigar recursos internos en diversos organismos. Con los años he perfeccionado mis habilidades. Creo que te interesará saber cómo es realmente tu nueva familia. Un abrazo, Vladimir. Valja se preguntó si realmente debía conocer los secretos ocultos de la familia de su esposo, pero su curiosidad la llevó a leer detenidamente la información. Tras revisarla varias veces, quedó desconcertada. No podía creer lo que leía y sospechaba que había algún error.
Nina Arkadievna, aburrida, observaba el desorden de la casa y pensaba que la empleada doméstica y el chef se habían vuelto demasiado relajados, ya que ella había dado permiso para unos días libres durante las vacaciones de invierno. Mientras miraba por la ventana y pensaba en las tareas domésticas, Nina decidió que no podía dejar pasar la oportunidad de hacer una escena con su nuera. Se dirigió al frigorífico y al ver a Valya le preguntó con desdén: ¿Dónde has estado todo este tiempo? ¿A Oleg ya no le interesas? Nunca entendí qué podrían tener en común dos personas de familias tan diferentes. Quizá te atrajo algo en él, pero su entusiasmo se ha desvanecido demasiado rápido. Quizás deberías leer algo sobre cómo mantener a un hombre interesado. Y mientras tanto, aquí tienes un cubo y una fregona. Limpia el suelo de la casa porque no pareces ser buena en nada más. Valentina se giró hacia su suegra, la miró de arriba a abajo y respondió: Quizás no debamos posponer mi educación, dado que tienes tanta experiencia en este campo. ¿Podrías enseñarme ahora cómo poner somníferos en la bebida de un hombre y despojarlo de todo? Seguro que tienes algo de experiencia en este ámbito criminal. Nina Arkadievna se quedó paralizada. Sus pensamientos se enredaron. ¿Cómo sabe esta insolente sobre mi pasado? Esto es imposible. Nina Novitskaya siempre ha sido... Nina, de estatura pequeña, parecía encarnar el estereotipo de perro pequeño siempre es un cachorro. Siempre había existido en el papel de una ingenue teatral, una figura que parecía necesitar protección frente a las durezas de la vida. A los 17 años, Nina aún parecía una niña de 12, pero era la encarnación misma de la perfección femenina. Su primera maestra de vida fue su madre, obsesionada con los hombres. Desde que Nina tenía memoria, su madre estaba inmersa en algún turbulento romance, siempre con una chispa en los ojos mientras creaba sus propios escenarios teatrales. Trabajaba en un pequeño teatro de provincias, donde siempre ocupaba papeles secundarios, y había convertido su habilidad para improvisar en un arte. Al llegar a casa después de la escuela, Nina podía encontrarse no con su madre, sino con una joven Azol, una romántica Julieta o una valiente bandida de la Reina de las Nieves. En el escenario, su madre solía interpretar papeles que se limitaban a «la comida está servida», mientras que en casa era la protagonista principal, dictando el guión de su vida. Nina aprendió rápidamente el arte de extraer todo lo que se pueda de un pretendiente y en la habilidad de presentarse. En su modesta casa, los pretendientes entraban en un pequeño paraíso creado en 2 habitaciones, donde cada objeto de decoración parecía una obra de arte. La explicación a este lujo aparente era simple. La madre de Nina tenía manos de oro. Cuando algún mueble vintage se deterioraba en el teatro, ella lo rescataba y lo restauraba, convirtiendo el mobiliario en auténticas maravillas. Nina se vestía para las ocasiones especiales como si sus ropas acabaran de salir de las últimas pasarelas de París o Milán. Cosía, tejía, bordaba, pintaba y creaba, mientras pasaba horas en tiendas de segunda mano y antigüedades, donde a veces adquiría valiosos objetos por una fracción de su precio real. Los hombres que entraban en su casa estaban deslumbrados por la aparente opulencia, sin darse cuenta de que esta lujosidad era en realidad el resultado del ingenio y la habilidad de su madre para transformar lo viejo en nuevo. Además, la madre de Nina era una cocinera excepcional, y no había secretos importantes que le ocultara a su hija. Desde pequeña, Nina sabía que su madre estaba en la habitación de al lado, entretenida con algún amante, pero lo que le desconcertaba era por qué estos romances nunca se transformaban en algo duradero. A los 16 años, le preguntó directamente a su madre por qué el tío Vanya, que solía adorarla, también había desaparecido como todos los demás. Le preguntó si había algo mal en ella, o si no había aprendido a elegir a los hombres adecuados. La madre le respondió que el problema no era ella, sino su incapacidad para elegir hombres no casados y que los hombres raramente dejaban a sus familias por una amante. Le aconsejó que no repitiera su propia suerte y que consiguiera el estatus de esposa a cualquier costo. Según ella, el arte de conquistar hombres no era la peor escuela para la vida. Después de esta conversación, Nina reflexionó sobre las palabras de su madre y por casualidad se encontró con una antigua amiga que se había mudado a Moscú con sus padres y ahora estaba visitando a su abuela en la ciudad natal. La amiga le ofreció mostrarle la vida en Moscú, y Nina, pensando que su madre estaba a punto de comenzar otra aventura amorosa, decidió aprovechar la oportunidad para visitar a su amiga. Moscú recibió a Nina con el aroma del dinero y la prisa de la ciudad. Todo el mundo parecía estar ocupado, corriendo y llegando tarde. Su amiga la llevó a un lugar que prometía ser revelador, pero el ambiente de la ciudad, con su frenético ritmo y lujo, era algo para lo que Nina no estaba completamente preparada.
Al llegar a la pequeña vivienda de alquiler, Ana le dijo a Nina: «No tomaremos un taxi. El metro es más rápido. Vamos a celebrar nuestra vieja amistad con un té en casa. Tengo varias propiedades en la zona de Víquino Sulevino. Aquí es más tranquilo que en el centro de la ciudad». Nina, con sus 20 años, miraba a su amiga mayor sorprendida, pero ya hablaba con una madurez sorprendente para su edad, como si fuera una mujer experimentada. Mientras Nina pensaba que sería una tonta si no se aferraba a la ciudad con todas sus fuerzas, se dio cuenta de que Ana había convertido su actividad en una especie de máquina bien aceitada que incluso los estafadores más astutos envidiarían. La estrategia era simple, casi genial. En el equipo de Ana había 3 jóvenes mujeres, todas delicadas y tiernas, pero que parecían mucho más jóvenes de lo que eran, como si fueran adolescentes en su primera incursión en un bar adulto. La madre de Ana era farmacéutica, y en casa se hablaba frecuentemente de los últimos medicamentos, incluidos los somníferos. Con el tiempo, Ana aprendió a distinguir bien estos productos, y seleccionaba los que aseguraban un sueño profundo sin dañar la salud de las posibles víctimas de su engaño. La operación se desarrollaba con una precisión envidiable. Nina se integró perfectamente en este proceso, y al final de las vacaciones ya había logrado despojar a 2 hombres de su dinero. Ana estaba encantada con el rendimiento de Nina. La experiencia de Nina en el arte del engaño, adquirida a través de su madre, resultó ser muy útil. Lo que más sorprendía a Nina en toda esta historia era que los hombres, al ser drogados con somníferos y alcohol, despertaban por la mañana y se iban de la casa sin resistencia ni preguntas. El medicamento funcionaba de manera impecable. Para los hombres, perder dinero o relojes caros no era una tragedia, pero enfrentar las consecuencias de sus aventuras amorosas sí lo era. Cuando Ana enviaba a una empresa de limpieza a la casa, no quedaba rastro de la estancia de nadie. Nina, de regreso, no preguntaba cómo se había producido todo este lujo en Moscú. Durante las vacaciones de primavera y el supuesto ingreso en la universidad después de los exámenes finales, Nina decidió empezar una vida independiente, aprovechando los frutos de sus exitosos robos. La oportunidad le permitió alquilar un departamento para sí misma, comprar ropa nueva y comenzar a tomar clases de conducción para obtener su licencia. Trabajaba para Ana sin errores y ésta le proporcionaba cobertura y estabilidad financiera. Todo iba bien hasta que la famosa máxima sobre el fin de la cuerda se hizo realidad. Un oficial de las fuerzas del orden, que había sido víctima de uno de los engaños, no olvidó su agravio. Se ocultó y comenzó a seguir a la banda de Ana. Cuando el oficial cayó tras la pista de la banda, en una de las fiestas de cumpleaños de Ana en una de las propiedades de Víquino Sulevino, la situación se volvió tensa. Aunque había sospechas, no se encontraron pruebas directas en el apartamento, así que las chicas fueron liberadas sin cargos, y la banda de Ana escapó sin problemas. Cuarto mini. Solo a Nina Novitskaya, la heroína de esta novela criminal, la detuvieron. Su captor, deseoso de castigar a la audaz joven, no prestó atención a las quejas de sus colegas, quienes conocían su historial. A pesar de los rigurosos interrogatorios, Nina seguía insistiendo en que no había puesto nada en la bebida de nadie. No logró obtener una confesión de la sospechosa, que estaba tan sorprendida como el propio policía por el hecho de que su nuevo conocido se había quedado dormido de repente. El problema era que el oficial no escatimó en enviar muestras de sangre para su análisis, y se encontraron rastros de somníferos en ella. Sin embargo, en la casa de los padres de Ana no se hallaron medicamentos de este tipo, y era difícil probar que Nina había puesto las pastillas en la bebida de su amante. Hasta que se aclararan todos los detalles, Nina fue retenida por 72 horas para servir de escarmiento, encerrada en una celda donde se encontraban otras personas sospechosas. En ese entorno, el futuro jefe de una gran empresa, Romanov, vio a Nina por primera vez. Estudiaba en Moscú ya hacía 5 años y estaba en la etapa final de su tesis. Mientras tramitaba una pérdida de pasaporte en el metro, esperó en el pasillo de uno de los despachos. Al final del pasillo estaba el calabozo, la celda de detención preventiva. El oficial por principios no quería enviar a Nina allí, pero el ambiente en la celda era de completa desesperación. Romanov, aunque aún no era rico, empezaba a ver cómo el dinero le sonreía y había ahorrado una buena cantidad para comprarse una motocicleta. Tenía un amigo cercano en esa dependencia. Ambos habían venido a la capital desde su ciudad natal, pero habían seguido caminos diferentes. Romanov pidió información sobre la joven que le había llamado la atención de inmediato. Fyodor, el amigo, no dudó en usar sus ahorros para liberarla y llevarla a su apartamento. Le planteó la cuestión directamente. «Me has gustado desde el primer momento. Conozco toda tu historia, pero eso no me detiene. ¿Qué papel vas a desempeñar en mi vida?»
Nina, al escuchar que Fyodor la invitaba a ser su esposa, se calmó de inmediato. Esa misma noche se acercaron mucho más, y él se sorprendió al descubrir que ella era su primera experiencia. Esto fortaleció aún más su deseo de casarse con ella, y nunca se arrepintió. En su ciudad natal, Nina demostró ser una esposa fiel y devota, así como una compañera y amiga leal. En su familia no se solía mencionar el incidente relacionado con su encuentro. De repente, Valja descubrió detalles del pasado de Nina que desconocía y se preocupó por cómo manejarlo. Sintiéndose satisfecha con el efecto de sus palabras, Valja se sirvió un café en lugar de agua, tomó un par de eclairs y decidió llamar de nuevo a su esposo. El teléfono seguía dando el mensaje automático de que el hombre estaba fuera de la cobertura de red. Nina dedujo que su hijo probablemente estaba en el campo con su nueva amante. Todo parecía estar encajando perfectamente para el próximo fin de semana, cuando estaban planeadas actividades en la casa de campo. Valja estaba dispuesta a cumplir la misión que se le había encomendado. Nina Arkadievna estaba convencida de que con esta tarea mataría 2 pájaros de un tiro. Vengaría a la caprichosa joven y humillaría al hijo de una mujer que nunca sería su igual. Todo ocurrió exactamente como ella lo había planeado. Lo primero que Valja vio en el patio de la casa de campo fue el coche de Oleg. El hombre ni siquiera había cerrado correctamente la puerta del vehículo. En el asiento delantero se encontraba su chaqueta de cuero y un bolso de mujer, lo que indicaba que su propietaria se había apresurado tanto que no había tenido tiempo de llevarse sus pertenencias. Valentina supuso que ya sabía qué encontraría dentro de la casa, pero aún así decidió entrar. En la sala de estar encontró a una joven con una copa de vino en la mano. Desde allí alcanzó a oír un fragmento de una conversación. Mi fortaleza se ha agotado. No tengo intención de seguir con mi esposa, pido el divorcio. Sí, todo eso lo sé, pero no puedo decírselo, respondía la joven desilusionada. A mí no me importa, lo que está en el pasaporte no me sirve, le contestó visiblemente cansada. Vari, luego tendrás que lavar los caldos y las camisas con los calcetines, será un placer. Yo soy un pájaro libre, hoy con un halcón, mañana con otro águila. Los jóvenes, abrazados, se dirigieron hacia el dormitorio en el piso superior, mientras Valja se aseguró de que el conductor descargara las compras del coche y las guardara en la nevera. Luego le hizo un gesto para indicar que estaba lista para regresar a casa. Al volver a su hogar, Valja se sintió abatida y se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en una casa llena de mentiras y engaños. Pasó toda la noche midiendo los pasos en el dormitorio, pensando en cómo evitar, por un lado, la burla de su suegra y por otro, el desprecio absoluto de Oleg. Estos pensamientos sombríos la mantuvieron despierta casi toda la noche, y solo hacia la mañana, alrededor de las 5, logró dormir un sueño inquieto en el que estaban presentes tanto Nina Arkadievna como Oleg, y de vez en cuando aparecía la silueta de Fedor. Oleg, de alguna manera abrazado con su padre, estaba claro para ella. La gente estaba reunida al aire libre, aparentemente en una celebración. Todos reían y bromeaban hasta que de repente comenzaron a mostrar algo en una pantalla grande. Todos empezaron a mirarse confusos, y Valja despertó con una fuerte cabeza y malos presagios. Se dirigió a la cocina para prepararse un café y despejarse. Notó que, por la falta de ruido, no había nadie en casa. Fedor Olegovich estaba, como siempre, en el trabajo, y Nina Arkadievna aparentemente había salido por sus asuntos. Oleg, por supuesto, también estaba ausente. Valja pensó que la situación era interesante. El día anterior había entrado al dormitorio sin despertar a nadie, y ese día nadie la había visto porque ella había dormido demasiado, lo que significaba que nadie sabía que ella había permanecido en casa. Los empleados y el chef estaban aún de vacaciones. No sabía aún cómo podría aprovechar esta situación, pero continuó pensando en su futuro, consciente de que planear algo en su estado actual era inútil. Su ánimo fue decayendo hasta llegar al llanto, que, contra su voluntad, rodaba lentamente por sus mejillas. Mientras, empezó a recoger sus cosas para abandonar definitivamente esa casa poco acogedora. Lo hizo con rapidez. Organizó cuidadosamente todos los regalos en el armario, colgó su ropa y se puso unos viejos jeans, un suéter ligero y unas zapatillas deportivas. En ese momento escuchó el sonido de una puerta que se abría abajo. Valja miró desde la puerta del dormitorio en el segundo piso y vio a su suegra y a Oleg entrando en la casa. Ellos, seguros de que no había nadie alrededor, conversaban en voz alta. «Te lo advertí, esos juegos de matrimonio no llevarán a nada bueno. Mamá, basta con tus críticas. Pensemos cómo salir de esta situación absurda sin perjudicar a nuestra corporación».
a mi padre y a mí, como continuadores de su negocio. En ese instante, Valja comprendió. La única solución correcta desde su punto de vista era ocultarse en el armario del pasillo, desde el cual podía oír claramente la conversación que se mantenía en la sala o en la cocina. Este armario solo lo usaba la sirvienta y contenía productos de limpieza. La conversación entre madre e hijo continuó mientras Valja escuchaba desde su escondite. Oleg, tienes razón. El divorcio no trae nada bueno, especialmente después de solo mes y medio de matrimonio. Puedes imaginar los titulares en la prensa sensacionalista y los rumores a nuestras espaldas. Además, Fedor está considerando postularse para gobernador y necesita mantener una buena imagen pública. ¿Y qué vamos a hacer, mamá? No se me ocurre nada. Tengo una idea. En el pasado tuve una amiga llamada Anya. Estudiamos juntas en la misma clase y luego se mudó a Moscú con sus padres. En la capital, ella conoció a chicas que se dedicaban a pequeños delitos. ¿Pequeños delitos? Sí, es como cuando se transgrede la ley, pero sin razones para castigo. Algo parecido a las artimañas de Ostap Bender, pero con un método más comparativamente honesto para despojar de dinero. Oleg se interesó, no exactamente así. Estas chicas se dedicaban a atraer hombres a apartamentos de alquiler bajo el pretexto de pasar un rato divertido y relajado. Luego les ponían somníferos en las bebidas y les vaciaban los bolsillos. Después de tales aventuras, los hombres generalmente no contaban lo ocurrido por evitar el escándalo. Mamá, ¿qué beneficio podemos sacar de esta historia? Mi plan es que en la próxima celebración tradicional en nuestra casa de campo, encontremos una pareja adecuada para nuestra Cenicienta. Les pongamos somníferos en las copas y luego los acostemos juntos. Lo ideal sería que alguien, preferiblemente un reportero de una prensa sensacionalista, los descubra. Al escuchar la última frase de su suegra, Valja sintió primero un espasmo en el estómago que casi la hizo gritar, y luego una oleada de furia mezclada con el deseo de vengarse de esa familia malvada. Cuando se sintió un poco más aliviada, aprovechó el interés de los dos delincuentes en la conversación para salir del armario con cuidado, descendió por la escalera lateral y salió de la casa para pasear. Dejó la dirección de la unidad militar donde servía su amigo. La unidad estaba ubicada a unos 60 kilómetros del centro. Valja tomó un taxi, dio la dirección y después de 1 hora y media ya estaba en la entrada de la unidad. Vladimir resultó ser una persona bastante popular. Al parecer, estaba aplicando con éxito sus talentos informáticos en su nuevo lugar de destino. El sargento de guardia en la entrada de la unidad lo reconoció de inmediato. En 10 minutos, el animado y sonriente Volodia estaba frente a ella. «Valyusha, hola, no puedo creer que estés aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Algo está mal?» Valja con dificultad contuvo las lágrimas. Sintió cómo el estrés que la había atormentado en el armario desaparecía al abrazar el sólido hombro de su amigo de la escuela. Lloró mientras Vladimir, con tranquilidad, le acariciaba el hombro. «No llores, por favor, boba. Tranquilízate. Dime qué ha sucedido. ¿Puedes pedir permiso para hablar con calma?» «Bueno, creo que sí. Justo ahora estoy organizando algunas cosas y estoy relativamente libre de la rutina diaria del servicio. Tengo un buen contacto con el jefe del club, así que espero que me deje salir. Hay un pequeño café justo a la vuelta. Espérame allí, volveré en unos 15 minutos». Valja asintió, sacó un pañuelo de su bolso, se limpió las lágrimas, se retocó ligeramente el maquillaje y se dirigió al café indicado. Como prometió, Vladimir apareció en un cuarto de hora, luciendo igual de serio y tranquilo, aunque con tensión en los ojos. Incluso a distancia se podía ver que Vladimir había pedido un café negro para Valja y un vaso de agua fría para ella, mientras él tomó té de flores. «Cuéntame, ¿qué ha pasado?», preguntó Vladimir. Valja lo miró con ojos desdichados y comenzó a relatar de manera entrecortada. Naturalmente, omitiendo detalles sobre su inicial enamoramiento con Oleg y los problemas íntimos, se centró en el rechazo que siempre había sentido por parte de su suegra. Describió vívidamente un episodio en el que Nina Arkadievna intentó humillarla al sugerirle que debía limpiar los suelos de la casa si no servía para nada más. Sin embargo, reservó el momento más trágico para cuando se calmó un poco, el diálogo entre madre e hijo, en el que se ventilaban sin piedad los defectos de la odiada nuera. Vladimir escuchó atentamente, haciendo preguntas aclaratorias y tomando notas en su pequeño cuaderno, algo que Valja recordaba desde la escuela, cuando siempre llevaba un cuaderno diminuto y una pluma para anotar ideas y soluciones a problemas informáticos.
Al terminar su relato, Valya suspiró pesadamente y miró a su amigo con incertidumbre. ¿Qué debo hacer en esta situación? En primer lugar, necesitas protegerte. Solo escuchaste una parte de la conversación y no sabes hasta dónde pueden llegar. ¿Qué tal si deciden que alguien que sabe sus secretos familiares es una amenaza? ¿Qué pasa si deciden que hay que silenciar a esa persona para siempre? Estoy lejos de querer asustarte, pero debemos adelantarnos a sus movimientos. Dame un día para pensar en un plan de respuesta. Nos encontramos aquí mañana a la misma hora. Por cierto, dijo Vladimir, con un brillo astuto en los ojos. ¿Cuándo será exactamente el picnic? El próximo domingo. ¿Por qué lo preguntas? Tengo una idea, pero aún está en desarrollo. Lo discutiremos más tarde. Necesito investigar algo más. Durante casi toda la noche y gran parte del siguiente día, Vladimir se dedicó a explorar en la red para ampliar la base de datos sobre la familia Romanov que había recopilado cuando preparaba el dossier para Valentina. Sus esfuerzos dieron frutos. El dossier se enriqueció con detalles sobre la estafa de Oleg con licor polaco, que resultó ser lucrativa debido a sobornos considerables en la aduana. El potencial escándalo se pudo sofocar gracias al peso político de Fedor. Vladimir también descubrió irregularidades en los negocios del jefe de la familia, revelando un esquema secreto por el cual su empresa ganaba licitaciones para grandes proyectos de construcción, compartiendo una parte significativa de las ganancias con funcionarios corruptos y lavando el dinero a través de fundaciones benéficas. Todo esto lo presentó en forma de esquemas, diagramas y gráficos financieros, además de fragmentos de grabaciones de video que mostraban a Nina Arkadievna y sus amigas de la banda juvenil en interrogatorios, recopilados por el Ministerio del Interior. Vladimir organizó estos materiales con un comentario profesional y quedó satisfecho con el resultado. Tras la visita a la unidad militar, Valya regresó a casa como si nada hubiera pasado y continuó con sus quehaceres domésticos habituales. Nadie le preguntó nada ni la notó en particular, aunque a veces sentía miradas triunfantes que la hacían recordar las palabras de Vladimir sobre la incertidumbre de los verdaderos planes de su suegra. Sentía un escalofrío en el abdomen y una oleada de pensamientos sombríos. Una vez superado el episodio, siguió buscando cualquier oportunidad para obtener detalles sobre la celebración planeada, entendiendo que probablemente incluiría una demostración en una pantalla grande con un video pomposo sobre los hitos de la vida de la familia. En el video se planeaba mostrar a los presentes, que no eran espectadores ordinarios, como dos personas de origen humilde, Fyodor Olegovich y su esposa, Nina Arkadievna, habían creado a partir de la nada, primero una ejemplar célula social y luego un imperio constructivo. Habían criado a un hijo ideal, continuador de las tradiciones familiares, sin olvidar, por supuesto, la sagrada filantropía. En una de las conversaciones escuchadas inadvertidamente, se mencionaba la empresa local Plan B. Los especialistas de esta empresa preparaban el equipo, lo conectaban a Internet y montaban una pantalla grande para la proyección de la película. Valya transmitió inmediatamente esta información a Volodya, lo cual lo alegró enormemente. «Escucha, esta es una noticia fantástica», exclamó con entusiasmo. «¿Y por qué te alegras tanto? ¿Entiendes? Cuando estaba en 9º grado, esos chicos me localizaron al oír hablar de mis habilidades en revitalización de equipos informáticos y me involucraron en sus proyectos. Me pagaban bien por ello y con el tiempo desarrollamos una relación amistosa. Además, conozco muy bien a su dirección. Todo esto es estupendo, pero no entiendo cómo puede ayudarnos». «Ah, claro. Me olvidé de decirte que no estás al tanto de mis planes. Pero esto no es una conversación telefónica. Ven hoy a nuestra cafetería, te contaré sobre el show que he planeado. Estoy seguro de que te va a gustar». El festival anual conocido como el Picnic en la finca Romanov se desarrollaba según un guión preestablecido. Los invitados ilustres se divertían al máximo. Se les ofrecían mesas lujosamente servidas, bares con una selección ilimitada de bebidas alcohólicas y, bajo un toldo especial, un pequeño orquesta sinfónica alternaba con bandas musicales. Cuando la celebración estaba en su apogeo, el presentador subió al escenario y con una voz bien entrenada proclamó: «Señoras y señores, no es un secreto que nos hemos reunido en esta casa tan hospitalaria para celebrar el 30º aniversario de la boda de la pareja Romanov». El público respondió con un estrepitoso aplauso. ¿Qué digo de la gigantesca? No, de la imperial empresa constructora de Fyodor Olegovich Romanov. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. «Entiendo su entusiasmo, pero creo que aumentará considerablemente», continuó el presentador. «Ahora se les presentará una película sobre las etapas del camino vital de nuestros homenajeados de hoy». El público respiró emocionado. La melodía familiar de la televisión soviética comenzó y aparecieron los créditos del filme, que fueron seguidos por imágenes datadas de la juventud de los protagonistas.
En aproximadamente el tercer minuto, la foto de los felices novios, Fyodor y Nina, saliendo de la oficina del registro civil, fue abruptamente reemplazada por una escena de interrogatorio a Nina Novitskaya, en la oficina de un investigador en Moscú, en la calle Petrovka 38. Valya, recordando el reciente sueño de Valentina, dejó la fiesta que ella y Volodia habían organizado con tanto esfuerzo y salió de casa de manera discreta, dejando en una mesita al lado de la cama el anillo de bodas y el anillo que Oleg le había dado cuando le propuso matrimonio. Valya no quería incomodar a nadie y no pudo adaptarse a esa casa donde no vivían un rey, una reina y su príncipe, sino personas comunes que medían el valor de alguien por su riqueza. Al día siguiente, Valya misma presentó la solicitud de divorcio, y una semana después volvió a su trabajo con gran satisfacción. Le resultaba extraño, pero sentía que no había estado en un matrimonio, sino que había visto una especie de espectáculo sobre la vida de otros. Aunque los personajes le eran familiares y ella había participado activamente, la impresión fue la de haber visto una función y olvidarla de inmediato. El amor incondicional hacia el protagonista principal ahora le parecía una ilusión pasajera. Después del divorcio, pasaba las noches con sus queridos padres, que, aunque no eran ricos, eran amables y sinceros, y nunca la traicionarían. Un buen día, la joven mujer se dio cuenta de que quería escribirle una carta a su amigo en el ejército, para agradecerle por abrirle los ojos sobre la familia Romanov, y para saber cómo le iba y si su servicio estaba por terminar. Estaba segura de que ella y Volodia se encontrarían después de su regreso. La conversación y los recuerdos fluirán como en los viejos tiempos, pero será una historia completamente diferente. Valya llegó a la casa de campo al amanecer del domingo. La celebración estaba en pleno apogeo, mesas decoradas con elegancia, música suave de fondo y los invitados disfrutando de aperitivos y bebidas. La atmósfera festiva contrastaba con el estado de ánimo de Valya, que se mantenía alerta y expectante. La intervención de Vladimir había sido crucial para planear una estrategia que pudiera exponer las verdaderas intenciones de la familia Romanov. El plan de Vladimir era simple pero ingenioso. Se había puesto en contacto con un par de colaboradores discretos que, bajo el pretexto de servir en la fiesta, ayudarían a orquestar la trampa. Valya se movía entre los invitados con una tranquilidad que no sentía realmente, observando y esperando el momento oportuno. Mientras tanto, Vladimir, que había llegado más tarde, se encontraba en la cocina, donde se estaba preparando una última tanda de bebidas. Entre risas y conversaciones animadas, su mirada se cruzó con la de Valya, que le envió un sutil gesto de reconocimiento. Sabía que el momento se acercaba. A medida que el sol comenzaba a declinar, la atención de los invitados se dirigió hacia el área de proyección, donde se iba a presentar el video prometido. La pantalla se iluminó y el video comenzó a mostrar una serie de imágenes y secuencias bien producidas que destacaban los logros de la familia Romanov, todo envuelto en un halo de glamour y éxito. Sin embargo, el plan de Vladimir no era tan simple. Bajo la superficie de la celebración y del video, sus agentes ya estaban en posición. A medida que el video avanzaba, una de las camareras que estaba en contacto con Vladimir colocó discretamente un par de copas de vino con somníferos en el lugar de una pareja seleccionada para el experimento. La idea era que, tras el consumo, la pareja fuera encontrada en una situación comprometida por un reportero que había sido contratado para cubrir el evento. El momento culminante llegó cuando la pareja afectada fue descubierta en la cama de una de las habitaciones del hotel cercano, exactamente como se había planeado. El escándalo estalló poco después, y las noticias comenzaron a circular rápidamente. Las imágenes de la pareja en la situación comprometedora se convirtieron en la comidilla de los medios y de las redes sociales. Mientras la confusión reinaba en la fiesta, Valya se retiró discretamente, sintiéndose un poco más aliviada. El impacto del escándalo sobre la familia Romanov fue inmediato. Fedor se vio obligado a enfrentar una crisis de reputación que empañó sus ambiciones políticas, mientras que Oleg y Nina Arkadievna tuvieron que lidiar con las repercusiones de su propia manipulación. A los días, Valya se encontró nuevamente con Vladimir en el café de la esquina, un lugar que ahora había adquirido un aire de familiaridad y confianza. Ambos se miraron con una mezcla de satisfacción y alivio. Vladimir le entregó un dossier final que resumía la serie de eventos que habían llevado al desmoronamiento de los Romanov, con todos los detalles minuciosos que había recopilado. Valya, con una mezcla de agradecimiento y cansancio, dijo: «No sé cómo habríamos salido de esto sin ti. Gracias por todo». Vladimir, con una sonrisa sincera, respondió: «No fue solo un placer ayudarte. También fue un desafío interesante. A veces, la verdad tiene formas inesperadas de salir a la luz». Mientras se despedían, Valya sentía una nueva determinación.
Aunque el camino hacia el futuro seguía lleno de incertidumbres, ella sabía que había recuperado una parte importante de su vida y su dignidad. Los Románov, al menos por ahora, habían sido desenmascarados, y Valya había aprendido que, en el laberinto de intrigas y engaños, la verdad y la justicia a veces pueden encontrar su camino, incluso en los lugares más oscuros. La fiesta, el escándalo y la resolución de su conflicto con la familia Románov pasaron a ser una lección valiosa en su vida. Y así, con el cierre de este capítulo, Valya se preparó para enfrentar el futuro con una renovada fortaleza y un firme sentido de justicia.